Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo. Ustedes ya nos conocen, nosotros somos Parloteo. El día de hoy nos encontramos emocionados, intrigados y quizás un poco asustados, ya que vamos a hablar de un tema que a todos nosotros nos gusta. Antes de empezar, quiero recordarles que este podcast lo hace sin el afán de molestar a alguien y solo lo hacemos para entretenerlos. Recuerden darle like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Pero bueno, me presento. Mi nombre es Jess y el día de hoy me encuentro con Alex, Dani y la nueva integrante de este podcast, Bere. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Todavía no es integrante, tiene que pasar la cuota, la mensualidad, Ah, sí, no y has ya pagado después la se suscripción. afilia. Tienes que Sí. La pagarla. suscripción. Ni la iniciación todavía no la he hecho. Ah, esa sí no sé cuál sea. ¿Te Es dijo algo el que Alex de algún tipo de iniciación, algún Es fetiche que un tenga? rito de Sí, ir a sangre, recorrer ¿no? A las 12. la hacienda de Jess. Bueno, no es mi Ah, hacienda, sí, pero... la Jessica que es rica, que tiene una hacienda, donde hace Ajá. trabajar a los negros y compra venezolanos Oh, Y racismo, mete racismo. gallinas. Meto gallinas. Ok. y gallina. podemos empezar con ¿de qué va a tratar el capítulo del día de hoy, compañeros? De fantasmas, por parte de Caro, que es fanática de los fantasmas y el fenómeno paranormal. Ella propuso el tema de fantasmas. Entonces de ahí vamos a partir. Y me gustaría comenzar por el hecho de los espejos. Que yo sé que la mayoría de aquí tiene espejos y la mayoría en casa también tiene espejos y la mayoría de los que nos escucha tienen espejos. Y en algún momento se ha visto al espejo y ha dicho, ¿este soy yo? Es correcto, sí, todos tenemos espejos, pero usualmente pasan de largo al tema, aunque hay mucha gente que igual les tiene miedito desde el principio. ¿Por qué te interesan los espejos, mi hermano? Por lo mismo ya te dije de que pues todos tienen uno en casa y aparte el chiste de este programa es espantar a Nayelito y hacer que piense dos veces antes de Antes de mirarse al verme. espejo. Fíjense que ahorita que estás hablando de los espejos, me acordé, aquí en donde yo vivo, hay una historia que cuentan, una leyenda, mejor dicho, de la niña de los espejos, donde habla de que básicamente es un ropero grande, antiguo, donde tenía un espejo grande de cuerpo completo y llega una niña con su mamá y empieza a ver como un fantasma ahí. Entonces está súper interesante porque haz de cuenta que la niña como que es poseída por ese fantasma y al final como que se la lleva, como que se lleva su alma y toma su cuerpo ese fantasma en ella. Ya sabes, leyendas. Pero la leyenda dice que hacen un intercambio, o sea, la niña queda atrapada dentro del espejo Ajá. o O sea, se cómo es. cuenta que la leyenda cuenta de que la niña le empieza a decir a su mamá, oye mamá, es que sabes que veo a alguien en mi espejo, y ya sabes, típico mamá, no, eso no es cierto, no sé qué tanto. Entonces llega el momento en el cual tienen tanto contacto el fantasma y la niña, que la niña queda como que en blanco, poseída, sin moverse, sin hacer nada. Llega un sacerdote a la casa de esta señora, que por cierto era enfermera, y le empiezan a rezar, le empiezan a poner velas y todo, pero al final, según entre paréntesis, la niña regresa. Cuando se dan cuenta, pues no es la niña, sino es el demonio que posee a la niña y la niña queda en ese espejo atrapada. Entonces cuenta la leyenda que por mucho tiempo la iglesia aquí en donde vivo tiene como que guardado ese ropero, pero se pierde. Entonces se dice que según ese ropero o ese espejo está deambulando en esta ciudad. Eso es O como que la sea que ha leyenda. ido pasando de familia a familia, cosas así. Ajá, o sea, se dice que actualmente no se sabe dónde esté ese espejo y que quizás puede estar hasta en tu propia casa. Claro, porque la iglesia luego hace ventas así como para recaudar fondos. No, o Entonces sea, en que se una de esas perdió, o dijeron, sea, no ah, estaba... mira el ropero que podemos vender fácilmente Vamos a que contiene un venderlo. demonio. Vamos a venderlo, ¿por qué no? Típico. Sí, típica. No, o sea, se dice que según se perdió. Son leyendas. La cual, en lo personal, sí me asustaba bastante, porque en mi baño había un espejo grande. Cuando yo era chiquita me acuerdo que no podía ir al baño. No podía ir al baño. A partir de las 12 de la noche me daba un miedo ir al baño.
me aguantaba. Pues a partir de este podcast, ya otra vez va a regresar tu miedo y no vas a Sí, poder ir ya se otra me había vez. olvidado. Bueno, Utilizarás pañal durante toda tu vida, bueno, el resto de tu vida. Bueno, pero esto de los espejos ha sido sí. como desde miles de años, ¿no? Siempre se ha usado como para cosas de ocultismo. Incluso, no sé si han escuchado como que si quieres saber de tus vidas pasadas, te pongas enfrente del espejo con unas velas y ese tipo de cosas Ujujú. que realizan. Y era un poquito de lo que platicábamos con Ale, que si te ves mucho tiempo en el espejo, de repente dejas de reconocerte. Sí, no sé si sea una cosa del cerebro, cómo sea la situación. Para empezar, yo soy muy escéptico de las cosas fantasmales, religiosas y etc. de todo lo que tiene que ver con Chamánicas. la ETC, imaginación. enfermedades de transmisión Ese sexual. es, ah, sí. Exactamente. Soy escéptico de las enfermedades de transmisión sexual. Pero sí, yo de las, bueno, sí, soy muy miedoso, soy muy honesto. Sin embargo, de las cosas que sí me dan cosilla es por las noches, bueno, con las luces apagadas, poder verte al espejo y se siente muy extraño, se siente como si tu cara fuera cambiando, no, como digo, no sé si sea un tipo de tema psicológico o de la percepción, Oh, pero sí es algo raro verte al espejo por las noches, quedarte más de un minuto mirándote, sí es pues sí le saca a uno a esas experiencias. Pero en total penumbra o con alguna poca de luz que El haya chiste es que tú en te alcances a alrededor. ver, o sea, con la luz suficiente para que te alcances a ver. Ah, ok, bueno, es que ahí también se podría asociar con que el cerebro empieza a generar sus propias imágenes porque el Exacto. ojo del humano no alcanza a captar la luz en la oscuridad. Entonces, como está totalmente ciego el cerebro, Llena los no vacíos, ¿no? percibe ese sentido, empieza a llenar, como dices, los vacíos y empieza a generar sus propias imágenes. Entonces, realmente no es que ya empieces a ver, sino es que tu cerebro te está empezando a hacer ver lo que él cree. Entonces yo creo que igual, por lo mismo de que como ya conoces tu casa y es una casa donde has vivido gran parte de tu vida, pues el cerebro va sacando todas las imágenes ya recolectadas durante esos años y entonces empieza a hacer, digamos que un collage para que vayas viendo. Entonces yo creo que es eso de que al momento de que te ves al espejo constantemente, tu cerebro empieza a recopilar. Sí, me Sí, imagino lo porque mismo. incluso pasa aunque no estés a oscuras. O sea, yo cuando voy al baño en las noches paso rapidito por el espejo, ni volteo a ver porque si no ya no duermo. Pero en las mañanas o en las tardes, pues sí paso bastante tiempo viendo al espejo y de repente sí llega un momento en que ya no te reconoces o como que empieza a distorsionarse. O sea, está súper raro. Este, pues es que en sí hay muchas teorías sobre los espejos. Yo estuve escuchando varios programas, estuve viendo varias información Ujú, y supuestamente los mayas ujú. utilizaban los espejos, bueno, hacían sus espejos de obsidiana. Entonces la pulían, la trabajaban hasta que empezaban a ver su reflejo, entre comillas, y eso era lo que utilizaban como espejo, pero no lo utilizaban como forma para verse o darse una manita, arreglarse y acá maquillarse, sino lo utilizaban para hacer predicciones. Entonces yo creo que todo esto del reflejo ya es más así como que un mito, una teoría, una leyenda, no creo que vaya más allá. Pero pues está interesante de eso de hecho de que pues la gente luego le llega a tener miedo, ¿no? Como no sé, desasociación del no rostro. sé si se acuerdan cuando ustedes eran niños, bueno, cuando éramos niños existía mucho la leyenda de Bloody Mary. No sé si alguno de ustedes Ay, la sí. llegó a hacer. No. Pues es reciente, ¿no? Esa de que dices al espejo 3 veces Bloody Mary, Bloody Mary, Pero Bloody como Ah, Jess pero Mary. yo me la sabía tiene en 15 años, español. por eso No dice eso. tengo 15. No, 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 perdón. Yo me acuerdo que cuando yo iba en la secundaria, o sea, sí estaba como que muy de moda eso de Bloody Mary. O sea, te tenías que poner frente a un espejo, que creo que con 3 velas o algo así, a medianoche Simón. y decir su nombre tres Decía su veces. nombre 3 veces y Ujú. luego apagaba Pero las eso hasta es velas y película, ¿no? luego se aparecía supuestamente. Sí, No no, sé, o supuestamente sea, también es leyenda. ¿Qué ajá. tal si... Es que si hubo un O tiempo sea, en el en que español, empezaron por con favor, María esa... Sangrienta. Ajá, yo me En la el sabía en latino de español. México, María Sangrienta. O sea, por Estaba Dios. en sus días, déjala. Desde que... Sí, qué asqueroso. Desde que empezaban
con ese arroyo de subir videos, quién sabe qué, si ustedes se dan cuenta también las campañas publicitarias de cualquier tipo de película empiezan a meter como pues como videillos que empiezan a hacer resonar en un concepto desde antes, ¿vale? O sea, el chiste es empezar a hacer ruido para después también hacer una película, entonces Como quizá la de pueda Charlie venir Charlie, también. Ándale, de los lápices que según se ajá, giraban y no sé qué tanta jalada. sí, porque también fue película. Ponías los lápices en cruz. Lo de Charlie O sea, Charlie. los Simón. ponías Ajá. en cruz y ponías sí y Ajá. no. Ajá. Y haz de cuenta que el lápiz de arriba se movía para decirte sí o no. Algo así como un estilo Ouija, pero solamente Pero con de a sí y pobre. no. Hija de pobre, exacto. Ándale. Ajá. Ouija para pobres, básicamente. Pero en teoría la Ouija se puede hacer hasta con una hoja de papel. El chiste nada más es de que tú creas y te enfoques a esto. De hecho, la Ouija, también estuve Fíjate que leyendo ni de idea. eso. No es algo como que... No, estuve viendo eso de la Ouija y por ejemplo el demonio de la Ouija se llama Soso. Ujú. Y también la Ouija en sus inicios hasta la patentaron para poder venderla así en masa y empezar a tener regalías. Y supuestamente una patente, lo primero que tienes que hacer es comprobar que tu producto funciona. Entonces, cuando llamaron a esta persona para que patentara la Ouija o para que concediera la patente, eh, empezaron a hacer acá todo su show y el de preguntó algo personal y pues resulta que sí salió la respuesta y entonces por eso les concedió la patente para la Ouija. Cuando la empiezan a producir, pues ya sabes, ¿no? La típica de que la fábrica se va a desgracia, después la retoma alguien más, otra vez se va a desgracia y cosas así rodeadas, ¿no? De mitos y leyendas. Y también supuestamente la Ouija estaba enfocada para hacer contacto con espíritus, no tiene nada que ver con demonios y Satanás y cosas así. Eso se lo empezaron a Ujú. dar por la película del Exorcista. No sé si la hayan visto. Claro. Sí, sí, Creo sí. que nadie, no. Sí, yo sí la vi. Creo que nadie, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso de la posesión y bla, 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 le dieron ahí el enfoque de, es satánica, no jueguen con ella por los demonios. Y empezaron así a meterle un buen de reglas de tienes que cerrar cuando la utilices y bla, bla, bla. Yo Porque sí de he hecho, escuchado eso que dice Alba. Perdón, ajá. no te preocupes, porque de hecho ahorita la patente la tiene Hasbro y la vende como pues para cualquier edad, dice Hachis. mayores de 8 años. Entonces está bien cañón que ¿No algo ves que que sacó según la sea, Ouija de Dross? ajá, algo Ujú. que sea Ya como saben qué diabólico regalarle a y su que sobrinita sea este año. y esté como para niños, ¿no? Entonces es un poco lo que dices, a lo mejor y ni siquiera era la intención de, porque como dices, lo puedes hacer con una hoja si es que crees, pero ahorita pues ya como que está toda esta onda de que no, es algo diabólico y algo solo para comunicarte con espíritus, pero realmente lo puedes hacer sin esa cosa si tienes como la habilidad o la creencia, el don de poder hacerlo. Supuestamente lo que yo vi en algún tipo de estudio, ya tiene algún tiempo que vi eso, tiene que ver mucho con el pensamiento colectivo. Si tú ya ves que usualmente lo hacen entre dos o más de dos personas, lo de la Ouija, y que ponen sus deditos y se mueve sola. Realmente todo corresponde a micromovimientos que uno de manera inconsciente realiza, ¿no? Para lo cual pues no te das cuenta de que tú estás haciendo ese movimiento, pero pues se siente como ajeno debido a que pues se vuelve colectivo. Entonces, Supuestamente de esto, así como lo mencionas, hay un estudio ya de personas, digamos, científicas, entre comillas, que se dedican a comprobar la veracidad de esto. Entonces primero lo hacen 3 personas, ¿no? Y ahí empiezan a jugar, se mueve, responde, bla, bla, bla. Después de ahí, para hacer la variante, lo hace una persona con los ojos vendados y aparte un robot que crearon para amplificar los movimientos de la persona. sí. Entonces cuando otra vez empiezan a jugar y empiezan a preguntar, empiezan a realmente a contestar lo que se estaba preguntando. Entonces ahí sí, no, quién sabe si sea lo que dices tú de Yo, que eh, las personas se contagien y del mismo pensamiento y empiezan ahí a mover. yo tengo una historia, de hecho, y tiene que ver mucho con lo que dice Alba, porque hay una
personas cercanas a mí, o sea, que sé que no me van a mentir, sé que no me van a como que querer asustar con esa historia que me contaron, pero haz de cuenta que ellos me dijeron que efectivamente, o sea, es más que nada para contactar fantasmas, no como tal demonios. Entonces ellos me dicen que tiene que pasar un año a que muera la persona, o sea, muere, pasa un año y la puedes contactar, no antes. Entonces contactan no sé, empezaron a contactar a fantasmas y dentro de eso, pues eran varias personas. Entonces una de ellas como que quedó poseída por ese fantasma. Entonces no lo pudieron como que sacar hasta que le prometieron que le iban a poner una vela, porque dice que en donde él estaba, o sea, donde estaba el fantasma, estaba todo oscuro, que no había luz y que él necesitaba luz para poder como que encaminarse. Y le prometieron que le iban a poner velas durante un mes y le iban a estar rezando. Y aparte que iban a ir con su mamá para que pues le pidieran perdón a su mamá, porque esa persona como que había sido muy grosera con su mamá y había tenido un accidente, entonces como tal nunca pudo como que formar esa, ¿cómo decirlo? Como Tener esa descansar. paz interior. Ajá, no pudo porque siempre estuvo ahí diciendo, no, mi mamá esto, mi mamá aquello, y murió no teniendo esa paz interior. Entonces, sí me sorprende bastante esa historia y sé que las personas que me lo contaron no lo hicieron solamente por asustarme Por o por... joder. Ajá. Entonces, Pues quién yo sabe, ¿no? también, Cómo esté la ajá, onda ahí. yo sí honestamente no creo en eso. Volviendo a eso de la Ouija, también vi el mismo estudio que menciona el Alba, donde a la gente se le vendó los ojos, y como no veían, obviamente, esa era la intención, era que el oráculo se llama la cosa esta, la puntilla, realmente no atinaron a ninguna letra. Entonces, Entonces no fue el pues mismo. bueno, yo vi ese experimento que hicieron y no atinaron a ninguna letra, o sea, según sí se movía la cosa y Y así. aparte estás hablando de una persona con un ojo, Ah, entonces era un cíclope, entonces tu estudio se ¿Quién basa en dijo un personas ojo? mitológicas. Tú lo dijiste. ¿No? Me dijo, le Sí, vendaron dijiste Le se los vendan destaparon ojos. los el ojo. ojos, pues. Nah, ya lo vas a defender. ya Pues lo sí, estás claro, amiguito. defendiendo. Yo también escuché un ojo. Bueno, los ojos, ¿no? Es que, perdón por pensar que ustedes lo iban a deducir, ¿no? Pero ¿De qué? ¿De un No, cíclope pues y yo de que te pensé que estás era un basando en pirata del personajes Caribe o algo mitológicos? así, con un Se cambió parchecito. su parchecito de ojo y pum, ya no ve. en sí la intención era, pues corroborar que, pues efectivamente, si te privan de un sentido, pues no vas a atinar. ¿Y cómo no vas a atinar si supuestamente el que la está moviendo no eres tú? Entonces, Exacto. por ahí yo tengo eso. En lo particular, a mí mi mamá sí me contó que en alguna ocasión lo jugaron, ¿no? Y que sí es extraño, porque realmente tú sientes que no mueves nada y se mueve esa cosa solita. Pero pues Pero yo la cabeza sigo también es como súper poderosa. en lo que pienso, Ujú. exactamente. Entonces yo creo que es mucha cosa de sugestión. Realmente la mayor y gran parte del tema espiritual y paranormal Ujú. tiene que ver con la sugestión. Entiendo que hay cosas que no podemos explicar, pero pues sí, realmente, a mí en lo personal nunca me ha pasado algo que diga, no manches, sí, no sé cómo es que las cosas estén pasando. Porque siempre tenemos eso, ¿no? Es que a mí me contó un amigo, que a mí me contó un tío, pero en lo particular a mí, yo siendo muy honesto, no he tenido cosas raras que me hayan pasado. ¿Qué tal, qué tal si tiene que ver con que algunas personas tienen como la Exacto. facilidad de tener más contacto Ujú. con esta onda paranormal? O sea, no todo el mundo tiene esa facilidad, no todo el mundo tiene esa habilidad. Sin embargo, por ejemplo, Alba decía esta parte de lo que todo mundo, o creo que todos hemos visto los videos del metro. O sea, ¿cómo explicas eso, Ale? Ya sé que tú como que eres súper escéptico en esa cuestión, pero, o sea, no es uno, son muchísimos videos donde trabajadores que están 3 de la mañana, que están 4 de la mañana arreglando las escaleras, que salieron súper tarde del metro después de las 12:30 y escuchan gente gritando, pasa el tren y se ve la gente o se ven las caras de las gentes Sí. en el tren. O sea, ¿qué explicación le dan a eso si es que no creen como en espíritus? Ah, eso tal vez es fácil porque el cerebro humano no está condicionado a estar solo, entonces cuando se encuentra en una situación de Pero no es conflicto, cerebro, o sea, no se estamos empieza a hablando generar solamente del igual sus cerebro propios humano, Va, es de el cerebro videos, o sí, pero sea, cuando lo cuando graban, lo grabas, ¿qué onda?
Exacto. Y aparte hay teorías de que Bueno, las cámaras sí también pueden la grabar. edición es fácil de hacer. ¡Pum! Pues yo por ejemplo, imaginemos que eso es así, ¿no? Imaginemos que la gente que fallece, pues algunos se quedan como una entidad, con cosas pendientes, con situaciones que no les deja trascender, que es lo que la gente piensa, o que son demonios, bla, bla, bla. Yo a lo mejor muy tonta lo que digo, ¿no? Pero en este mundo, a lo largo de la historia, ha habido más muertes que vivos, ¿de acuerdo? O sea, a lo largo de toda esta historia, en la actualidad ya hay más gente que ha fallecido que la que está De viva. acuerdo. Entonces, supuestamente, si lo piensas de esta manera, entonces cada rincón del planeta debería de estar plagado de fantasmas, ¿no? Y realmente Pero no todos se son casos quedan, muy pero no particulares, todos se quedan con cosas pendientes, Ale. ¿no? Bueno, así como somos los humanos y más los mexicanos Bien que dejamos preocupones. cosas pendientes para el final. Los fantasmas son 80% mexicanos. No, siento, híjole, es que no sé, porque por ejemplo, yo sí, a mí, como dices personalmente, afortunadamente no me ha pasado nada, porque yo creo que hubiera muerto ahí, pero sí, o sea, sí, bueno, no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque igual y puedo quemar a la gente, o los puedo meter en algún problema, pero sí Dilo. conozco gente Quémalo. que, o sea, no sé, les cuento así como la historia rápida que es la que se me viene a la mente. En una conocida plaza de por aquí, por donde nosotros vivimos, em, ¿Cuál es? ¿Nombres? bueno, trabajaba ahí una persona que conozco y trabajaba en el turno de noche. Entonces hay un parque de diversiones ¿Nombre de la en plaza? esta plaza y mucha gente ha dicho como es que se escucha un niño y es que hay un niño y que se murió un niño y no sé qué. No sé, hay muchísimas versiones de por qué supuestamente este niño falleció. La mayoría dicen que hace como 20 años, un poquito más, había una pista de estas de carritos de carreras y el niñito se baja del carro y pasan y lo avientan y fallece ahí en el momento. Y desde ahí el niño está atrapado en este parque de diversiones. Entonces, pues esta persona que conozco estaba ahí como, no era muy noche, o sea, dice que eran como las 11 de la noche y de repente empiezan a escuchar, o sea, había varias personas que empiezan a escuchar que dentro de este domo donde está el juego, los juegos del parque de diversiones, empieza a gritar un niño. La plaza se llama Perinorte. Perinorte. Perinorte, Una Perinorte y esa. el lugar que conocida dice se plaza. llamaba Perimágico. Simón. Y Y yo llegué entonces, ayer a esa. pues se asoman las personas como de pensando que a lo mejor un niño se había quedado atrapado cuando cerraron el parque. Y le empiezan a gritar, oye, ¿dónde estás? Y el niño decía, sácame de aquí, pero con su vocecita como de un niño de 6 7 años, ¿no? Y le Ay, decían, no te ¡Sácame de pases. pero aquí! ¿dónde estás? ¿Dónde Yo me dio estás? miedo. No, no te vemos, ¿no? Y el niño así de, es que sácame de aquí, ¿me puedes prender la luz? ¿Me puedes sacar? Y les decía buenos días, y era gracioso porque pues eran las 11:30 de la noche. Entonces decía buenos días, y entonces van como por la persona encargada, como para decirle, oye, alguien está atrapado, ¿no? Pensando todavía que era un niño real. Y le dice como, no, señora, no se preocupe, siempre se escucha, siempre lo escuchamos en la noche y es como costumbre, es un niño que falleció aquí. ¿Señora dijiste? Señor. Ah, Y pero había muchas señoras, o sea, eso sí me consta que había mucha gente, no es como una persona solamente la que estaba ahí. Y ya de repente es como, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? No, pues solo no lo pelen. Pero, o sea, si ya hay mucha gente sabiéndolo, si ya es un secreto a voces, si ya han bajado, o sea, las primeras veces dicen que si bajaban, si buscaban y no había nada. O sea, ¿qué son? Solo como ecos, cosas que se quedaron ahí. pues así también hay una leyenda del metro de un niño que se queda jugando en los andenes, principalmente en la línea amarilla, la que corre de Politécnico a Pantitlán. Pantitlán, y también en algunos andenes de ahí de mismo de Pantitlán, de la línea rosa y la café. Entonces, que cuenta la leyenda del niño que está jugando con su pelota y pues es en la noche, en la madrugada, cuando se aparece y los trabajadores se quedan de, ¿por qué hay un niño jugando aquí y nadie hace nada? Entonces cuando se acercan al niño, el niño así como que de repente se desaparece y luego hablan a la central y dicen, oigan, hay un niño, y dicen, no, y luego resulta que otra persona lo ve en otro andén y así se va. Entonces, no sé si sepas esta teoría de que los niños tienen directamente el pase al cielo, entonces no Ajá, se quedan atrapados aquí en dicen la que a veces tierra. no Los son que niños. son
No es a veces, es 100% no son niños. Sí, o sea, Son demonios los que se disfrazan de para niños que puedas para ayudarlos, poder, ¿no? O apoderarse de ti. exacto. Qué miedo. Sí. Pues yo honestamente, como les digo, no soy creyente, pero tampoco soy menso, ¿no? Sí me da cosa y me dice mi esposa, ¿y por qué te da miedo si no crees? ¿Eres casado? Sí, claro que sí. Ya le rompiste Disculpen el a corazón a todas. muchas. Lo lamento, mujeres. Igual no soy tan guapo, pero a mí pues sí, yo soy muy miedoso desde chiquito. Si llegaba a oír un sonidito, chin, ya sugestionado. Que veía ropa ahí acumulada porque no se había lavado, pum, ya había una figura espectral. Entonces, siempre he sido muy sugestionable y a la vez muy miedoso, aunque mi naturaleza es no creer en esas cosas, ¿no? Pero Pero a sí, ver, ya cuenta tu anécdota de los 6 años que te pasó. bueno, yo cuando era pequeño, cuenta la historia de mi madre y de mi padre, que yo dormía con ellos. Dormía con ellos porque en las noches, eh, pues yo tenía ciertos eventos extraños en mí. Cuando yo era muy pequeño, tenía una voz muy aguda, muy así de, incluso siempre me decían, habla más duro, es que no se te oye, y me regañaban por eso, ¿no? Eh, Digo esto por qué razón, cuando yo estaba dormido, pues ya sabes, uno está acostado, pues te paras así como que la mitad de tu cuerpo y empezaba a hablar como con una voz bien extraña y Ay, no te empezaba a decir pases. cosas. Ajá, empezaba a decir como que no palabras en general, sino pues como le hablan como lenguas, ¿no? Entonces yo Ujú. empezaba a hablar así y eso era cada noche y en cada momento. Y me pasaba muy frecuente, supuestamente lo que le decían familiares era de que, perdón por el perro, tenían que poner unas tijeras como en cruz con un hilo negro, digo rojo, y eso iba poco a poco ir quitándome esos eventos. ¿En Pero sí dónde te era tenían que poner las tijeras? abajo de la almohada Ok. y ¿Y eso echaban no les daba más miedo de que en tu pinche psicosis agarrar las tijeras y Y empezaras les a, hicieras a algo. apuñalar gente? Apuñalarlos. quién sabe, pero la verdad es que yo de pequeño sí tenía ese tipo de cosas. Incluso, ¿alguna vez ustedes han oído hablar de terror nocturno? Que Chima. son pesadillas Sí. horribles. Sí. Sí. Yo padecía de terror nocturno. Usualmente soñaba cosas que me hacían llorar, gritar, y yo no estaba consciente de eso. Ya hasta el otro día, yo le decía a mis papás así de que en la noche, ¿qué pasó? Porque tenía vagos recuerdos de mí llorando, pero me veía a mí mismo llorando, ya como en tercera persona. Como que Este, salía tu alma, ¿no? ajá, De tu cuerpo y te podías ver. Tenías un Un viaje viaje astral. Astral. astral, ¿o cómo se llama? Astral, tenía, astral. tenía una perspectiva de mí mismo viéndome llorando. Y sí era así, y incluso no solo me pasaba en mi casa, luego cuando me quedaba con mis abuelos me pasaba lo mismo. Entonces, yo sí tenía mucho eso de que hablaba muy raro, hablaba con una voz bien aguda, bien fuerte, bueno, no aguda, muy fuerte, muy gruesa, y hablaba cosas que ni al caso. Yo honestamente no recuerdo eso, pero pues mis papás que me van a estar mintiendo, ¿no? Yo dormía con ellos de un buen de tiempo, me dormía con ellos con la intención de calmarme. Mi mamá lloraba por todo eso que a mí me pasaba. Pues ¿quién no va a llorar con No te eso, Pero, pinche? por pases, ejemplo, Yo te obviamente hubiera iba a estar regresado a la llorando. verga, regresate por no. donde Pues llegaste. perdón, Pinche, ¿no? pinche chamaco defectuoso, no, No, me hombre, ya, salió mal llévenselo. este niño. No, pero sí está muy cañón porque yo Por no llegué, tomar Déjame ácido decirte, fólico. déjame decirte, amiguito, que fuiste poseído. yo llegué a platicar con los papás de Ale de esto, pero decían como es que ni siquiera hablaba bien él, o sea, estaba súper chiquito como para, pues, ¿cómo hablan los niños a esa edad? Y cuando tenía esta voz, ¿De qué edad? pues chiquito, o A los sea, 6 años ya normal, no, ¿no? como era más A los 6 chiquito, años ya ¿no? hablas Como normal, ¿no? 4 o Yo 5 estoy años, porque me diciéndole decían es unas que todavía no hablaba aproximaciones. Yo bien. no sé qué edad tenía, pero era Ajá. muy pequeño. Cállate, Me cállate, decían, está estaba contando la muy historia. chiquito, no podía ni hablar bien, y cuando estaba como esta voz de adulto que empezaba a hacer, hablaba perfectamente bien, y aparte no solo hablaba español. Entonces, güey, ¿eso cómo le explicas? O sea, como, ay, es que pues el ¿Cómo niño, hablaba otros idiomas? ajá, hablaba raro. O sea, no solo hablaba este idioma, por lo que Ok. dicen. Hablabas otras lenguas, ¿no, Sí, Ale? no era como que me despertara. Ajá, ajá, no era como que me despertara a decir el perro tiene hambre, no. O sea, pues sí, o sea, eran cosas Mamá, no ya me hice entendibles. pipí.
Sí, eran cosas no Mamá, el perro se va a entendibles. hacer del baño en la sala, Fíjate que sácalo. mucha gente piensa que muchas Sí. veces cuando está el niño en el vientre y tú le empiezas a enseñar cosas, o si le pones música, si le pones, o sea, los niños lo van adquiriendo, ¿no? Ya cuando nacen, pues puede que les guste más un tipo de música que escuchaban cuando estaba en el vientre, que si la mamá estaba triste, el niño puede salir depresivo, ese tipo de cosas. Y muchos explican como las cosas raras que hacen los niños de chiquitos porque a partir del vientre de la madre lo sentían, ¿no? Pero, o sea, no es como que la mamá de al empezar a hablar latín mientras estaba embarazada. O sea, obviamente es algo raro O sea, que ¿era lo latín lo que haga. hablaba Alex? Pues no sé si latín, pero sí eran otras cosas, Digamos o que sea, eran una otras lengua del lenguas. tipo de... Una lengua, ¿Hablaba Era una raro. lengua? una lengua rara. Eran O sea, palabras que no ¿qué entenderías, pues. explicación le das? Pero se oían palabras. Es que su mamá veía mucho El exorcismo de Emily Rose cuando estaba embarazada. Jugaba mucho Resident Evil y se ponía ahí. Ni existía el ¿A Resident tu Evil. mamá le gusta mucho el metal? No, carnal. Le gustaba el Nada de eso. cobalto, el hierro, el magnesio, todo eso. Sí, sí, sí. Pues oye, está cañón, Alex, eso. Pues Se me sí. hace que por eso te volviste incrédulo y decides Ajá. no creer para otra vez Decides no no volver creer a para no pararte. tener miedo Y y amante de no los gatos, abrir aparte. como esa brecha que se ve que Ah, ya que tienes. Se ve no que lo estás sé, como que yo... cerca de esa parte espiritual y prefieres ser escéptico para Puede Pero que es no estar gracioso sea... en porque a contacto. un escéptico no le dan miedo las cosas. Y a Ale sí es miedosillo. A ver, Pues cuéntanos es uno de sus que miedos. Ale prefiere no creer para no tener miedo. Pues quizás un mecanismo de defensa, como dicen allí. Mira, ya de algo sirvió este programa, ya me abrieron me hicieron entender mi Un nuevo negación. recuerdo. Pero sí, así la cosa. Realmente a mí afortunadamente no me ha pasado nada, pero por ejemplo aquí, No, cuando estaba pequeño, yo Actualmente creo que no te ha sí. pasado nada Actualmente porque no de te ha chico pasado vete a nada la... porque yo creo que de chiquito digamos te Qué que pasó ya optimista, lo que te Alejandro, tenía qué que pasar optimista. ya. sí, sí, de chiquito me tocó todo lo que me tocaba. Pero, por ejemplo, en Te tocó todo lo que te tocaba de chiquito, ok. sí, Gracias por la información. Aparte de poseído, violado, ok. oh bueno, alguien tiene hambre de aquí. Lo que quería contarles era de que aquí cuando yo era pues también chico, pues todos los vecinos tenían a sus hijos pequeños, pues a veces salían a jugar y todo eso. Entonces tú sabes, el pensamiento de todos los niños colectivos pues era de que iban a tal lado y como aquí pues todas las unidades tienen jardines y tienen así como pasillos y todo eso, pues se ponían a decir, no, mira que vimos esto y quién sabe qué. Entonces también cerca de aquí hay un cerro. Entonces también luego se iban por allá por el cerro, no, pues que vimos a una mujer que iba bajando y que iba flotando y que bla, bla, bla. Entonces siempre eran esas historias de que veían a tal cosa, de que tal cosa había un fantasma, que veían a un payaso. Entonces, como el típico de la escuela que siempre ven un payaso, que la niña, que quién sabe qué. Uy, es que escuela O que se la escuela que respete era Es que, debe de panteón. tener exacto, algún niño. Escuela que Si se no es respeta antes fue construida arriba de un panteón, eso es. panteón, no fue buena su no la escuela. Sí. aprueba la SEP. Ajá. Y por ejemplo, ¿alguna vez viste algo así, Ale? Tú, o sea, como una bruja o estas cosas que dicen que bolas de fuego y todas esas. Yo no, quizá hubo una coincidencia, una ocasión, eso sí es reciente. Estamos hablando como para hace unos 3 4 años. Yo digo que es coincidencia porque tengo una explicación para todo. En este caso estaba con unas amigas que viven igual aquí donde yo estoy habitando. Son más chicas que yo, por ahí de unos 2 años. Estábamos ahí, afuera, era de noche, y en un jardín encontramos como unas ramitas amarradas de tal forma que parecían un muñequito, ¿no? ¿Esto a los cuántos años? Nah, hace como 3 4 años. O sea, Es yo tengo brujería, ¿no? 29 25 años. Ajá, encontramos un muñequito así. Hace 25 años ellas tenían Mm, 23. Güey, pon No. atención. Hace como 5 años, más o menos, yo tenía como 25 años. Y ellas 23. Algo así. ¿Qué importa? Ay, te estoy poniendo atención, pinche mono estúpido. Ah, Dale. pinches Contexto, datos contexto. Cállate, ya bien dale. mecos.
Entonces, en un jardín encontramos, sí, un monito así como hecho con ramitas. Entonces empezaron, ya sabes, de, no, no lo toques, porque quién sabe qué. Entonces, pues empezamos a agarrar al monito y empecé así a hacer vocecitas, ¿no? Y resulta que del otro lado del cerro empezaron a salir como bolitas de fuego, así como flotando. Entonces se espantaron más. Pero resulta que pues esas ramitas, pues digo, solamente eran ramitas, lo que vieron como bolitas de fuego pues eran de estos globos que uno prende con que son como globitos de Globos de cantoya, Cantoya. de estos que prendes y vuelan y pues se veía como una formación de varios globitos. Entonces, es de lo que me acuerdo, es lo que me ha pasado en la actualidad, pero así que me hayan espantado, la verdad es que no. Por ahí la otra, Es que a lo mejor antes tú de todo espantas esto, a los fantasmas, Ale. sí, Pues sí, se Dices, pone ahí no a hablar manches, Tú los este tipo espantas en a tiene lenguas un ellos, demonio antiguas. Ale. adentro. Sí. también un pasado oscuro mío que ahora sí ustedes ya lo saben, quizá ¿Otro? tenga que ver con todo esto que venía arrastrando. Ah, bueno, es que yo antes era muy extraño, era muy solitario, Mucho. era mucho de odiar, era, no me da orgullo decirlo, pero animales de pequeño, este, pues sí tenía ideas medio extrañas. Entonces, Pero sí ya he te tenido redimiste y una ahora niñez eres turbia. fanático de los Ya, michis. ya amo los animales, cuido a mis gatitos. Ahora es amante Exactamente. de los animales. Exacto, sí, pero antes sí me Para dedicaba a todos hablarle a aquellos que los dicen que animales la así de gente ven, no ven, ven, cambia. ven, ven, ven. Exacto. Y pues sí, estaba animalitos. ¿Tú cuidabas animales? Sí. ¿Qué animales? Por ejemplo, hay una que todo el tiempo sus gatos tenían gatitos chiquitos. Entonces, como no los cuidan, pues los dejaban salir. Entonces yo les hablaba a los gatitos y pues ya sabes que el gatito con toda la, pues, inocencia va hacia ti. Entonces yo los agarraba, los cargaba y estaba en el suelo. Y ya que no se movían, los agarraba al otro lote. Y ahí se quedaban. Ustedes me preguntaron. Qué Este... fuerte, carnal. Aguanta, es que me perdí, es que me están escribiendo. Todos, todos se quedaron callados en un momento incómodo, turbio. No, o Y sea, yo así por de, no ejemplo, te cuando... pases. Como yo les mencionaba, pues bueno, todo esto que les dije, pero bueno, yo cuando era pequeño, pues sí hacía todas esas cosas horrendas. Sin embargo, sí era consciente de que o me daba miedo pues ser una persona mala, porque yo no tenía remordimiento al hacer todas estas cosas que les mencioné. Y, y pues ustedes saben que usualmente la gente que pues llega a grande y comete estos actos, que son asesinos en serie o que son personas que matan a gente, usualmente empiezan lastimando animales y de igual Ujú. forma van escalando. Entonces yo tenía ese miedo de convertirme en una persona así. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, pues mi forma de ser fue cambiando. En la actualidad pues soy una persona muy sensible, soy una persona muy abierta a mis sentimientos, soy una persona muy protectora, soy muy cuidadora de los animalitos. Entonces, Eres muy bueno, tierno. Fanático de exacto. los Entonces, michis. por esa parte sí, de los michis, me gusta ser una Karen. Entonces, Como que te gusta ser una Karen. oh, pues no ves que los ¿No es que michis a le los dicen a niños de todos los Karen. michis les dicen Karen? No, no Viejo, había estás visto muy ese meme. Ay, los michis. Los salte por michis favor, gobiernan Alba. internet, bro. No sé, Ah, pues no la sé cómo neta no odio sabes. Mira, no es que odie Odio a los literal a michis, los dices. gatos. Odio a los michis y los Es mato. que, es que no, no, eh, no dirán nada. No, no es que los odie tal cual al animal, sino odio la irresponsabilidad de las personas, porque ¿cómo es posible que tengas 6, 7 gatos y no tengas la capacidad de comprarle su arenita, Yo tengo 3. enseñarlos a ir a su arenita y limpiar su arenita? ¿Cómo es que nada más así tienes gatos y ya el gato y que se vaya a cagar a la casa del vecino? Vaya a comer a la casa del Generalizando, vecino y estás cosas así, o sea, generalizando. eso es lo que odio. Sí, exacto. No, No, Hay yo tengo mames, personas 3 que no y no, son gatitos. así. es que no es que Hay personas generalice, que pues, cuidamos estoy realmente a rodeado nuestros de así. animales. Ah, Es que bueno, o sea, hay también donde personas vives, irresponsables Alba. en donde vives. Pinche gente irresponsable, cabrón. Pues sí. Una vecina tiene 6 gatos, la otra tiene ya 4, los de enfrente tienen más, ¿no?
estoy rodeado de putos gatos acá, güey. El problema es la cultura de que los esterilicen. Una vez que tienes gatitos, tienes que buscar que los esterilicen, porque obviamente tienes una gata, pues va a tener muchos gatitos. Si tienes un gato y lo dejas libre, va a buscar las gatas. Sí, eso es un gran punto que estás tocando ahorita. Ya nos desviamos un chingo del tema, pero ahorita hay que poner esto. En serio, neta, esterilicen a sus pinches mascotas. O sea, Sí. el veterinario, mi abuelita tiene una pastora alemán. La tuvo desde chiquita, digamos 3 meses tenía cuando llegó aquí a la casa. Y a los 5 meses que hablamos con el veterinario, nos dijo, ya la pueden esterilizar. Ya está esterilizada desde chiquita la perra. Y este veterinario es joven, digamos que más o menos unos 30 y algo. Y o sea, él afuera de todo estigma dijo, nah, desde chiquitos se pueden operar, no les pasa nada, van a estar bien. De hecho, hasta sanan más rápido. Y dicho y hecho, sanó muchísimo más rápido que un perro grande. Y, güey, te quitas de tantos pedos. Sí, se quitas de muchas broncas, porque en particular los gatitos cuando entran en celos son bien escandalosos. No, parece que tienen guerra los cabrones ahí. Sí, ¿eh? No, Sí, se escuchan bien locos ahí. Retomando el Aparte, tema, hablando de esto de también los gatos, Ajá. dicen que son diabólicos. ¿Qué opinas de eso, Ale? Yo digo Que que los no, gatos, o sea, mis sobre gatitas son un todo, amor, son muy cariñosas. ¿ves que dicen que los, que en las noches cuando duermes están buscando el momento para matarte. o Ale, Y ha pues habido ahí videos en ya los cuales los gatos o Ale. No, De ya hecho, estamos hablando de una etapa nueva de Alex donde no mata a gatos. si de lo que hablan de los animales o de los Yo había gatos, escuchado incluso lo también los contrario. perros, Había escuchado que los gatos protegen tu hogar contra los protegen. fantasmas. no, yo había escuchado que no, que los gatos no protegen Eso y es aparte Minecraft. que los perros ven. Ah, sí. Ah, Hay una también hay leyenda teorías de urbana señoras que le en que te quitaron los pones, párpados y se los pusieron y no sé qué ¿Cómo? tanto más. ajá, A ver, las lagañas. cuéntanos. Yo había escuchado que le quitas las lagañas a los perros, te la pones y puedes ver los fantasmas. Ay, qué Infección de Pero ojos. que hay Ajá. personas que lo han hecho, pero que han quedado como que locas. Ciegas. Es que sí, bueno, Aparte, ciegas. para empezar, pues ves que dicen que los perros ven en blanco y negro, ¿no? Y después que siempre es como que ladran y hacen como su alboroto porque ven algo raro y siempre en las noches si ladran es porque anda un espíritu cerca o porque ven algo raro. Entonces yo sí, pues no sé, yo sí creo que los animales pueden ver algo que nosotros no vemos. Al final del día como que todo es energía y sería, para mí, es muy absurdo pensar que solamente nosotros estamos como pues aquí, ¿no? Debe de haber muchísimas dimensiones y En siento este que sí. plano. Pues es que en este plano sí estamos nosotros, ¿no? Únicamente, pero no creo que seamos lo único que se puede ver o que por lo menos los animales puedan ver. Yo tuve la oportunidad de ir a un pueblito mágico que es Jicotepec en Veracruz y nos llevaron a pues como una piedra, ¿Venden es jícamas? como un parquecito, ¿cómo? ¿Venden jícamas? Jicotepec, ¿no? Jicotepec, ¿Jícamas? ajá, ¿No? Jicotepec. ¿No? Es un Ta, pueblo ta, mágico ta, de ta, Veracruz. ta. ¿Y yo qué? ¿De qué hablas? No, bueno, nos llevaron como a un lugar donde se hacen este tipo de cultos y brujerías y demás, que es lo que mencionaba esta Jess, que era como las ramitas y cosas amarradas y así. ¿O fue Ale quien dijo? Pero ¿no se supone que el lugar así de las brujas es Catemaco? Ah, sí, pero bueno, aquí en Jicotepec donde yo fui, sí era como una piedra donde ponían todas estas cosas como ramas y hasta calzones veías ahí tirados y de verdad entras y sí sientes una ¿De energía las amarras? pesada, ajá, sientes una energía fea, una energía pesada. De hecho, el guía que nos llevó sí fue como traen protección, tráiganse su pulserita, nos puso agua bendita, o sea, sí haces como todo un ritual si es que querías pasar. La verdad es que yo sí quería conocer el lugar, soy pues respeto todas esas cosas, entonces nos dijeron como hagan esta oración y al final también hicimos como otra oración como para que nada se fuera con nosotros. Estuvo padre la experiencia, conoces algo diferente, también ves las culturas de otros lugares, pero sí se sentía como una pesadez y mucha gente, o sea, no solo a mí me pasó, pero mucha gente salió con dolor de cabeza de ahí. Tú sí sientes una energía feita ¿Pero no y crees que te pueden ir a estás hacer. predisponiendo a esa situación? Probablemente también, pues vas como con la idea, ¿no? De que es algo raro. Y pues sí, a lo mejor por eso es que mucha gente lo sintió, mentes débiles.
pero sí, no sé, o sea, siento que Porque, al por final del día todo ejemplo, es hablando de energía. eso, ajá, pues es que al final de eso, por ejemplo, de los panteones, hablando de los panteones que supuestamente son lugares sagrados o lugares santos, obviamente si tú vas a un panteón, pues dices, hay cadáveres, hay energías y bla, bla, bla. Pero al final de cuentas es que un cuerpo en putrefacción que pues ya está ahí y no sé, yo no le veo algo así como que digas, me va a dar miedo y Pero según sí hay energías en los panteones, o sea, según sí existe como que esa energía, y es por eso que muchas personas que se dedican a la brujería van y dejan ahí como que lo que hicieron, ¿no? Su trabajo que hicieron. Van y lo dejan nada, en ni los mentes, panteones. para hacer brujerías hay un neta estuve viendo y revisando. Y por ejemplo, cualquier brujería efectiva se hace con Ajá. tierra de panteón. Pero no es De hecho, solamente la que está ahí por encimita o el polvito. No, es tierra que estuvo en contacto Con con el el muerto. ataúd ya en descomposición y con sí. los restos del humano. Ese según es la tierra negra efectiva De para hecho, eso sí está bien los... enfermo eso, ¿eh? Yo no sabía que existía esa parte de la tierra de Panteón, sino que allá en CDMX, en donde yo vivía, había varias personas que les gustaba como que eso de la brujería, ¿no? A ver, Y cuenta tu anécdota. y está cañona, ¿eh? Neta, eso sí está cañona ahí. Haz de cuenta que yo vivía por la tercera sección de Chapultepec, Rica. entonces, no, pero haz de cuenta que donde yo vivo, pues son departamentos, entonces es una entrada en común, ¿no? Y yo había llegado de trabajar y había visto que había tierra de panteón y una cruz. Entonces, cabe aclarar que, Pero pues, da el contexto antes de todo lo que pasó. Obviamente no des nombres, no des alguna referencia, cambia algunos datos, como por ejemplo, tu roomie era tu roomie ajá. y estaba metido en cierto Ah, aspecto ok, va. Les y voy a contar tenía... toda esta Dale, historia. dale, dale. Se hace cuenta que eh, a mi roomie le fascinaba toda esta onda, ¿no? De pues, los Brujería. fantasmas, la brujería. Esa persona pues se creía que era poderoso, ¿no? O sea, esa persona creía que ella era alguien que tenía poder, alguien que tenía esa energía y que podía como que cambiar el universo, ¿no? O sea, esa era como que su ideología que tenía. Entonces su familia también estaba como que metida en esa onda. Y yo debo aclarar que yo soy una persona que mi familia es cristiana, yo soy creyente, o sea, creo en Dios, no tengo religión, pero pues me crié en esta onda donde los cristianos no te permiten como que creer que existe los fantasmas, los demonios, o sea, sí existen, pero como que no te estás metiendo en esa parte, ¿no? Entonces yo era inexperta en todo esto y cuando llegué, una, ¿Eras o sigues? no, fíjate que ahorita ya no, o sea, ahorita como que una parte de mí está como que intrigada y quiere saber cada vez más. Pero tampoco me quiero meter en nada malo, porque sí estuvo muy cañón lo que me pasó. Entonces, pues llego y me dice su familiar, uno de sus familiares, tú eres luz blanca. Y yo me quedé así con cara, pues gracias, ¿no? Le hace, ten mucho cuidado porque a ti los fantasmas te van a estar siguiendo y las personas te van a seguir porque van a querer tu luz, porque tienes una persona de luz blanca. Y yo, ok, o sea, me quedé con cara de, "Pues, esa señora está mal, ¿no? Está mal de la cabecita. Llegó Y la es señora y te dijo, tú eres luz blanca y tú literal, luz literal, prieta. literal, literal, o sea, así llegó y me dijo, o sea, me dijo hola y me dijo, tú eres luz blanca. Permítame que te lo diga, pero tú eres luz blanca. Y yo, ok, Tú está luz bien. prieta. Sí le ¿Tu dijo, amiga? ajá, sí le dijo a mi amiga, tú pues, eres luz oscura, ¿no? Y Y ya. no por su orientación sexual, ¿eh? y y así, ¿no? Entonces yo ya, Dejémoslo pues, en tu amigue. ajá. Ajá, Entonces, tu hasta amigue. ahí, ¿no? Le dijo a mi roomie, a mi roomie, le dijo a mi Tu roomie, rume. Rume. pues eso, ¿no?
Y ya, total, X pasó tiempo, no sé qué tanto. Llegamos a ir a esta tercera sección de Chapultepec, que si ustedes han llegado a ir, tiene como que una vibra bastante, es bastante pesada, ¿eh? O sea, no sé si han entrado como que al ¿Es donde está bosquecito, una pero sí casa que está es la casa cañón. de las tías o la casa de algo así? Ándale, ajá. No he entrado hasta allá, pero sí, es ahí. Es en donde estaba como un parque acuático, no sé si se acuerdan. Era de los 90 ese parque. Pero bueno, X. El chiste es de que por ahí también hay un panteón, Panteón de Belén o algo así se llama. Y yo llegué de trabajar, ya era tarde noche, y cuando veo hay una cruz con tierra ahí en la entrada del edificio. Y yo me quedé con cara de, ¿qué onda? Entonces yo me molesté bastante porque dije, ay, estas personas vienen a dejar aquí su basura y a ensuciar, ¿no? Y entonces voy caminando y le iba a tocar y me grita mi roomie, no, no lo toques, no lo toques. Yo, ¿por qué? Las es tierra de panteón, nos están haciendo brujería, que no sé qué tanto. Y dije, órale, quién sabe qué onda, ¿no? Y así, la onda. Ya después de eso, fueron unos meses bastante turbios para mí. Después de O sea, a eso, partir de que te ponen la tierra, bueno, una cruz de tierra en la entrada de tu casa, empiezan a suceder ya más cosas, ¿no? ajá, para esto también se dice, me dijeron después unas personas, en ese momento yo no lo sabía, que mis vecinos de al lado, o sea, los del el apartamento de al lado, pues como que hacían esto de brujería, ¿no? Entonces, quién sabe de dónde viene esta onda, pero yo estuve unos meses súper cañón, o sea, estuvimos súper cañón, mi room y yo, o sea, estuvimos con un miedo horrible. Haz de cuenta que en la noche yo no podía dormir, o sea, neta, no podía dormir. Me, me sucedían cosas horribles, tenía el parálisis de sueño, tenía miedo, sentía como que alguien caminaba o ahí en mi cuarto, o sea, no, escuchaba voces en mi oído, o sea, estaba cañón. Entonces, una vez algo que nos pasó a mi roomie y a mí, es que estábamos en la sala, estábamos viendo películas, X películas, o sea, no era ni de terror para decir que me sugestioné, y estábamos comiendo. Entonces de repente escuchamos cómo se azotó algo de la cocina y se los juro que vimos una cosita chiquita, no era una niña o un niño, que ahorita hemos dicho que pueden ser demonios, pero vimos que corrió, o sea, literal corrió, o sea, y yo me quedé con cara de, no te pases. Empecé a llorar, la neta empecé a llorar porque nunca había sentido eso. Me empecé a temblar y me acuerdo que me fui a encerrar a mi baño y le hablé a mi mamá por teléfono. Dije, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí, mamá, tengo miedo y cosas así, ¿no? Entonces me acuerdo que mi abuelita me dijo que pusiera un vaso de agua abajo de mi cama, que pusiera una vela, que hiciera oración y cosas así, ¿no? Pero sí estuvo muy cañón, sí pasaron como que muchas cosas. Me acuerdo que tuve un sueño súper horrible. En una de esas soñé que estaba acostada, que abría los ojos y que estaba mi roomie parada en mi puerta viéndome, observándome, pero con una cara que me daba un miedo. Entonces trataba yo como que de moverme, de despertar. Y cuando despierto me doy cuenta que no estaba mi roomie, que no era como que la hora que yo creía, porque en mis sueños ya estaba como que amaneciendo y eran las 3 de la mañana. Entonces, hubo un tiempo en el cual no dormía casi. Yo creo que si dormía 2 horas en la madrugada, ya era mucho. Hasta que fue mi mamá, empezaron a hacer oración y cosas así. Entonces, ya después de eso nos comentaron que la vecina de al lado, pues hacía como que estas cochinadas, ¿no? Esta brujería. Entonces, a partir de ahí me doy cuenta de que efectivamente sí existen cosas que son diferentes, cosas que son Que se Que paranormales, escapan exceden a a la toda que lógica. exceden explicación. a la explicación. Exacto. El, O sea, yo era como confirmo Alex. si todos, confirmo si todos tenemos una abuelita bruja. Ah, pues de hecho, en teoría, todas las No. Bueno, abuelitas no bruja, vendrían siendo parte de un linaje. pero mi abuelita sí era como Ajá. que te limpiaba con huevo y que con pirul y esas cosas sí las hacía. Ajá, exacto. Ujú.
Ajá. Eso es a lo que voy. Sí, es que, Todo esto de las creencias de que te limpian con un huevo para quitarte el aire, que te limpian con hierbas para quitar las malas vibras, Que el mal que de no vamos ojo, muy lejos. Los tés de hierbabuena para aliviar el dolor de la panza, que úntate esto para quitarte esa comezón o ese salpullido o cosas así. Entonces, digamos que todos esos, bueno, lo que he escuchado, que todos esos conocimientos que ellas tienen, que fueron adquiridos por sus mamás y las mamás de sus mamás y cosas así, entonces en teoría, todas tienen ese rasgo, ¿no? De ese conocimiento. y es que seamos sinceros, o sea, ¿de dónde viene todo este conocimiento? Pues de que antes no era tan fácil tener acceso a medicinas, a un hospital. O sea, era ir con la señora partera porque ya iban a ser tu bebé, ¿no? O ir con doña no sé quién para Mi que mamá te dé nació así de algo. una partera. Mi mamá también. Entonces ujú, es como, pues obviamente al final del día no siempre ha existido un hospital, no siempre han existido los doctores y pues muchas veces hasta es mucho mejor que te den como algo así natural, que ahorita es a lo que estamos regresando todos, ¿no? A cosas más naturales y no tanto como procesadas y este tipo de medicamentos. Y algo que decía esta Jess es, mencionó el agua. Y eso incluso cuando, bueno, yo soy católica, mi familia sí pone ofrendas y eso, y siempre es como, aunque no pongas fruta, aunque no pongas comida, siempre agua, sal y una veladora porque es lo que ilumina el camino de los espíritus. Y también no sé si han escuchado que siempre donde hay agua, ríos, mares, lo que sea, siempre hay fantasmas cerca. Órale. Por eso la leyenda de la Llorona que siempre se aparece cerca O de algún río. Xochimilco, de un donde hay río, un ¿no? río, cosas así. Me preguntabas, por ejemplo, lo de Catemaco. También a Catemaco tuve la oportunidad de ir. Nos quedamos en una reserva ecológica que está padrísima. Por si algún día quieren visitarla, se llama Nancillaga. Y o sea, llegamos súper cansados del recorrido que estábamos haciendo, nos bañamos, nos dormimos. Fui con 3 personas y en la noche, o sea, está completamente oscuro ahí donde te quedas, pues te dan como tu lamparita y ya, ¿no? Pero está oscuro el lugar y te quedas completamente, pues sí, a oscuras. Entonces de repente empezó a escuchar como que atrás de la cabaña donde estábamos se empieza a reír una señora, pero era como una viejita. Y pues yo no, ya estaba muriendo, ¿no? De No te miedo, ya pases. sentía que me moría ahí. Y pues al lado estaba como mi novio y yo así de, oye, oye, y él, me estás asustando y yo, y es que estoy escuchando a una señora, ¿no? Y él, a ver, y ya cuando él como que se para a ver qué onda, o sea, ya no se escuchó nada y yo así de, uy, ¿por qué no se escucha ahorita? Pero al otro día ya platicando, otra amiga con la que íbamos nos dijo que ella sí escuchó, o sea, que ella sí también escuchó este sonido, pero que igual le dio miedo y ya sabes, ¿no? Con la supermanta poderosa y ya no salió. Entonces, el guía que nos llevó al recorrido al otro día nos estaba contando como, pues siempre se escucha, pero como que no quería soltar mucha info, ¿no? Y ya le dije, oye, pues ya cuéntanos qué onda, o sea, ya es nuestro último día, ya hoy ya no nos quedamos. Y dijo, ya no se van a quedar hoy, ¿no? Bueno, entonces sí les cuento. Sí, lo que pasa es que en la habitación de lado, que es la habitación búho, porque todas tienen como nombres de animales, dice, La habitación zorra donde solamente se ocupa los fines de semana. no, dice, al lado de donde ustedes estaban está la habitación búho y ahí se aparece una señora y un chavo. No pasa del susto, o sea, jamás les he hecho nada. Y yo, no, pues gracias, ¿no? O sea, qué bueno que nos avisas. Dice, pero sí hay mucha gente que los escucha peleando, los escucha riendo. Y en la mañana, pues sí escuchábamos que alguien se estaba peleando, pero pues ya se escuchaba como un poco más real, ¿no? Como los vecinos o algo. Entonces, pues fue bastante gracioso porque nosotros íbamos a hospedarnos en 2 habitaciones, porque íbamos 5 personas. Entonces nos íbamos a quedar unos en la búho y unos en esta donde estábamos, y al final ya la otra persona no fue y todos cupimos en una habitación. O sea que estuvimos a tantito de que nos tocara en la habitación donde se No, aparece. mano. Pero, o sea, sí, a pesar de que está ahí ¿Te imaginas que estuvieras durmiendo y de repente en tu cama y aparece la No, viejita sí, o sea, no, no, no. ¿Y sentada, qué crees? Una amiga riéndose? mía cree mucho en todo esto, ella es como muy espiritual y demás, y ella sí dice que se ha despertado y ha Ujú. visto la cara de una viejita encima de ella. Entonces me acordé muchísimo de eso y dije, no, me voy a morir aquí. Pero no, o sea, a pesar de que esté el lago de Catemaco y todo, yo, pues lo único que sentí o lo único que escuché, pues fue esa risilla y no pasó a más. Pero sí he escuchado muchas historias de gente que cerca de lagos o cerca de ríos, pues sí ven bastantes apariciones, fantasmas o espectros. Recién cuando, bueno, hace algunos meses en este año mi esposa se quedó con sus papás en su casa porque andaba covidiana. Eh, Después de que la contagiaste. yo no contagié.
Bueno, resulta que quedaron, ellos estaban ahí en casa y creo que sí era en esos meses, no me acuerdo si era antes o en pero me lo contaron de que estaban allí viendo, pues no sé, programas en la televisión, ya eran de noche. Usualmente ellos no se desvelan, pero por alguna razón ellos estaban viendo películas en la noche. Entonces ella estaba con su papá viendo la tele y de repente de la nada pues empieza la chilladera de perros, ¿no? Así por todos lados chilla uno, se unen y se hace un alboroto de chilladera de perros. Y eh, no sé si a muchos han oído que les pasa, yo a más de 2 personas me han contado que les sucede, de que empiezan a escuchar el lamento, supuestamente lo atribuyen a la Llorona, pero se empieza a oír un lamento que no es normal, es un lamento que como que te que te penetra, te paraliza. paraliza, te hiela. Entonces resulta que ellos escucharon eso, pero mi esposa no se, o sea, no le tomó tanta atención, pero mi suegro sí. Resulta que ya al otro día pues estuvieron hablando de eso y pues ya fue mi suegro que le dijo, pues es que no fue normal, fue esto, pasó esto y así. Entonces, afortunadamente mi esposa no fue consciente en el momento de lo que había pasado, porque se supone que si es un grito, un lamento, un ruido que te entra y que nada más te acuerdas y te eriza, porque de hecho estábamos platicando de eso y sí, mi suegro se le empezó a erizar toda la piel y se ponen así como que muy ansiosos. Pero es que yo Yo, creo que no solamente es ese lamento, yo creo que es cualquier lamento, porque más o menos así me pasó algo similar. No es paranormal, sino simplemente fue una persona que iba corriendo por la calle junto a un niño y iban pidiendo ayuda. Y esto te estoy sí, hablando que eran en la madrugada, por ahí de las 4 o 5 de la madrugada. ujú, Y haz de cuenta, igual yo durmiendo tranquilamente y de repente te entra ese golpe de despiértate, párate y ve qué es lo que está pasando, porque se pones escucha en alerta. claramente, sí, escuchas claramente el grito de ayúdenme por favor, pero es un grito tal cual y de hecho ahorita se me está erizando la piel, Sí, porque en serio es un grito tan desesperante que hacen que tú dices, ¿qué le está pasando? Y de hecho, pues sí, al momento de que escuché cuando mi mamá abre la puerta de su cuarto, dije, no, esta ya va a salir a la calle a ver. Y sabemos que aquí en México no estamos en la mejor situación, entonces es sí. así como, wow, tranquila, Es no más vayas a abrir peligroso que la salgas, puerta. ¿no? Sí, Exacto. exacto, no vayas a abrir la puerta porque en una de esas es un ratero que ya te está poniendo el Ujú. 4 y Exacto, órale. exacto, exacto. Usualmente eso hacen, o se cuenta que hacen. Aquí también llegó a pasar, pero pero sí decían o contaban los vecinos que si oyes eso, por nada del mundo salgas porque son gente que busca que el que salga, toma, te atoran, o te asaltan, o te roban, o te secuestran, o lo que sea, ¿no? Pero sí, esta otra cosa era algo muy extraño. Yo afortunadamente no tuve o no he tenido, pues como les digo, en la fortuna en la actualidad que me hayan asustado, que haya visto cosas, Con pero lo todo que lo que has sí, vivido, ¿para Sí, qué mijo, quieres ya, más? tú agradece que de estás eso ya ni vivo. me acuerdo.